Más que fútbol. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Sergio Levinsky en su sección Más que Fútbol 2.0 y nuevamente, más que de fútbol, nos vemos obligados a hablar de otras disciplinas deportivas y no justamente por el tema deportivo en sí, sino por las cuestiones que se entromete la política, ¿no?, en el deporte. Sí, sí, Jorge, lamentablemente tenemos que hablar, aunque ya terminó, de la Vuelta Ciclística a España, que trae una cantidad enorme de consecuencias de todo tipo, ¿no? Políticas especialmente, pero también sociales, y también te diría que puede ser deportivas. Es decir, hay una cantidad de consecuencias que puede traer y que ya está trayendo a partir de lo que pasó, especialmente en la definición, ¿no? Ya veníamos hablando de lo que pasó durante toda la vuelta, pero la llegada a Madrid fue realmente lamentable y con un contrapunto muy fuerte, disimulada por algunos medios específicamente, entre la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, y el gobierno español. Y que fue bastante duro, especialmente un comunicado de la UCI, inesperado, creo yo, para el gobierno español, porque una cosa es lo que venía diciendo la UCI al micrófono y otra cosa es cuando sacó el comunicado. ¿Y por qué digo esto? Porque es un comunicado muy duro contra el presidente Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, pero que también trae posiblemente algunas consecuencias, porque ahora se está hablando de que si esto de la UCI va a parar al Comité Olímpico Internacional, porque hay algunos miembros que lo son, entre ellos Alberto de Mónaco, por ejemplo, el príncipe de Mónaco, bueno, esto podría tener consecuencias al Mundial del 30 de fútbol. Es decir, atención porque, claro, España se propone, todavía no es oficial, que le han concedido a España, Portugal y Marruecos el Mundial 2030, y con este incidente hay que recordar que la vez anterior Alberto de Mónaco se opuso a que le dieran a España los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en otra ocasión de votación, porque había habido un incidente muy grande en Madrid. Entonces, esto es todavía peor y Alberto de Mónaco estaba en la llegada, con lo cual, siendo miembro de la UCI y miembro del Comité Olímpico Internacional, esto puede tener serios problemas. Entonces, bueno, por eso digo que hay consecuencias también deportivas, Ujú. además de las Eh, y- económicas, las políticas. no, es que a mí me llama la atención porque de vez en cuando, por ejemplo, en el Facebook me aparecen los resultados de las clasificatorias para este Mundial de Fútbol y el nombre de Israel desaparece. O sea que si ves la lista de los países y los resultados, pues hay un país que no existe, que no aparece el nombre y está, creo que segundo de grupo o algo así. Sí, Israel está segundo de grupo. Me tocó ver, Jorge, el otro día el partido que jugó contra Italia. 4-5, además un resultado de locos, no muy habitual en el fútbol, y además con ida y vuelta, porque Israel ganaba 1-0, 2-1, se lo dio vuelta a Italia, estaba 4-2, Israel se empata 4-4 y sobre la hora Sandro Toñali puso el 5-4, pero fue un partido en el que Israel hizo mucho partido Italia y Israel está peleando justamente con Italia todavía el segundo puesto y todavía matemáticamente tiene chance, yo creo que es difícil ya porque Noruega se fue, pero no es que Israel no participa o participa de una manera testimonial, al contrario, Israel está participando porque, Jorge, hay que recordar que los segundos de grupo van a un repechaje para ir al Mundial. Es decir, que no es que si queda segundo queda terminado en este grupo, ¿eh? Si Israel queda segundo y no Italia, Israel va a un repechaje para ir al Mundial. Así que todavía está en carrera y bastante. Ujú. Bueno, eso es algo que llama la atención. También lo que tú dices de las repercusiones, porque yo leí el comunicado de la Unión Ciclista Internacional y creí ver una velada amenaza de que la Vuelta Ciclista a España podría estar en peligro. Es decir, no es una competición organizada por España, sino que es una organización organizada por la Unión Ciclista Internacional, como el Giro de Italia y el Tour de Francia, entre otras, Sí, ¿no? y además hay que tener en cuenta que si privatizó de alguna manera la organización de la Vuelta de España. Es decir, la Vuelta de España ni siquiera es española del todo, hay que decirlo, sino que está a cargo de una organización francesa, con lo cual, como todos, se van vendiendo los derechos, estos derechos son así, y claro, la Vuelta Ciclística de España 2026, por lo que tengo entendido, empieza en Barcelona, con lo cual hay una gran preocupación No, por creo este que tema que el Tour de Francia, ¿no?
No es el Tour. Al Tour, perdón, el Tour de Francia empieza Sí, en sí, sí. Barcelona, sí, tenés razón, por lo cual, claro, también el Tour de Francia, esa parte corre peligro, y a su vez la Vuelta de España con este informe está complicada. Y lo mismo que decíamos de los Juegos del Mundial de Fútbol, ¿no? Del Mundial del 2030, porque, claro, si el Comité Olímpico Internacional, a partir de lo que pasó con la UCI, eleva este informe con la FIFA, esto se puede complicar. Por ahora no creo, Jorge, porque y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, es muy amigo de Pedro Sánchez, con lo cual no creo que sea tan fácil hoy. Pero de acá al 2030 la FIFA podría cambiar de conducción, lo cual vamos a ver qué pasa, si sigue o no Infantino hasta 2030. Ujú. Yo creo que sí, que es posible porque es joven, pero no lo sé. Entonces, eso es un acertijo, pero se puede complicar. Y hay un elemento más deportivo, que es que está por empezar el Eurobásquet. El Eurobásquet tiene sus propios problemas porque ahora España también se lanza a que los equipos israelíes no participen en el Eurobásquet. Así como ahora acaba de decidir que en Eurovisión, si Israel participa, España no va a participar, esto es algo de estas últimas horas, con el Eurobásquet es el otro tema que empieza a cargar ahora la Federación Española y por supuesto desde una iniciativa del gobierno nacional. Bueno, vemos que ya esta sección incluso tendría que incluir no solamente a lo deportivo, sino también lo cultural, porque están hablando también de Eurovisión, eh, Sí, pero que bueno, ahí en Eurovisión yo diría que España eh, no está en el tren en la locomotora de los premios en los últimos 40 años, porque desde que hay sí, democracia, España no ha ganado Eurovisión nunca, ¿no? Así que no. igual nadie la va a echar demasiado de menos, pero claro, no está sola en ese tema. Y todas estas cuestiones pues están haciendo que haya pronunciamientos muy extraños dentro de los líderes europeos, también sobre España, ¿no? Sí, y otra cosa más que quería agregar, Jorge, que me parece muy interesante sobre esta cuestión de prohibición o de intento de prohibición de participación de Israel en distintos deportes o Eurovisión. Pero especialmente me voy a referir a los deportes. ¿Por qué? Porque Palestina está reconocida en algunos casos la Federación Palestina para participar en distintos deportes. Yo voy específicamente al fútbol, que es el deporte más popular. Si, por ejemplo, tanto se es proclive a que Israel no participe, en los distintos torneos, hasta en Change.org se están juntando firmas para pedir que Israel no participe en el Mundial próximo, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿no jamás no está a cargo de la autoridad palestina en este momento como gobierno? Si el 7 de octubre entraron y masacraron tanta gente y se la llevaron secuestrada y todavía hay 48 secuestrados prácticamente en situación terminal, ¿la Federación Palestina puede participar en los distintos torneos? ¿Está en condiciones? O sea, la FIFA no debería prohibir la participación, no se debería discutir la participación de Palestina mientras jamás esté a cargo de la Federación Palestina, por ejemplo. Me pregunto, ¿no? O sea, se habla de Israel, pero Palestina, ¿no hay No, pero ninguna discusión sobre si debe participar en estos torneos? sí, no, pero la pregunta es, ¿la Federación Olímpica o la Sí, representación olímpica de Palestina está vinculada a Hamas o está vinculada sí, a la autoridad palestina? el gobierno, o sea, en este momento en Israel se está discutiendo no la Federación Israelí de Fútbol, sino lo que pasa a nivel de gobierno. Sí. Entonces, el gobierno en Palestina jamás. Entonces, si el gobierno de Palestina jamás, los equipos palestinos no deberían poder participar por lo ocurrido el 7 de octubre en adelante, por ejemplo. No deberían participar. Hay un hecho ahí concreto que marca el final de cualquier participación si nos atenemos a los derechos humanos, si tanto discutimos el tema de los derechos humanos. Ujú. En otros deportes esto ya también está permeando delicadamente, ¿no? Porque sé que en el ajedrez, por ejemplo, tienen que jugar sin la banderita. Exactamente, exactamente. Tiene que jugarse la banderita, como pasó ahora también el hecho de que en la Vuelta Ciclista, hay que recordar esto, que tuvieron que sacarse la palabra Israel del maillot o de la camiseta, ¿no? Tuvieron que sacársela, o sea, no pudieron participar. Inclusive el ciclista joven premiado en esta Vuelta Ciclística fue Rick Chitelo, que no parece tener un apellido muy israelí, ¿no? Y que fue premiado como el mejor y bueno, hubo que hacerlo en un parking, en un garage, ¿no? Porque
no se podía hacer el acto en el podio por todos los problemas que hubo, ¿no? Es Claro. muy llamativo todo esto que está pasando. Pero, como te digo, no parece ser lo mismo con Hamas, si no hay ese tipo de criterios, no parece estar muy preocupada la misma gente, ¿no? No, y tampoco resulta muy lógico porque digamos que ellos a veces se menciona que se ha vetado la entrada de Rusia, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero estamos Sí, hablando de país que invade otro país. Eh, claro, Aquí no hay otro país. Los dos no, países, los dos contendientes están en el mismo territorio que pertenece está administrado al menos por Israel, pero con una parte que está en manos de un grupo terrorista. Todo eso supone una diferencia muy importante. Y otra cosa es que en la vuelta ciclista, que yo sepa, no se compite con banderas nacionales, sino por equipos no, no. privados, ¿no? El equipo de Israel Protech es un equipo privado que tiene una enorme cantidad de deportistas, entre los cuales hay un solo ciclista israelí. Y como dijimos recién, una de las figuras es Richitelo, por ejemplo, en los juveniles, y hay otras figuras de largo recorrido que ninguno de ellos es israelí. Todo se lo vincula mucho a Silvan Adams, mecenas multimillonario, que es amigo de Netanyahu y que por esto se hace toda una especie de búsqueda de hilarlos como para mostrar que tiene que ver con Israel. Pero Claro. en realidad no, es un equipo Bueno, absolutamente entonces privado. decimos de que entre los corredores había uno israelí, ¿verdad? Sí, Vale. sí, 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 sí. En Pero el el resto, resto, en el no. resto de los equipos que han participado, no hay ningún ruso. Oh, bueno, claro. Yo creo que eso, por eso digo que me parece una gran hipocresía. Esto no tiene que ver con nada. Y aparte, se habla de competencias previas en las que no ocurrió absolutamente nada, en el mismo territorio. Y otra cosa más, Jorge, ni en el Tour ni en el Giro hubo problemas de ninguna clase. Cuando se quiere decir que Europa está movilizada, no vi ninguna movilización en el Tour, ninguna movilización en el Giro, ninguna. Entonces, bueno. Es llamativo esto, porque de repente de la nada a todo esto en territorio español, pero en Italia y en Francia, que son otras vueltas de Grand Slam ciclista, por decirlo así, no pasó nada. O sea que es bastante llamativo, ¿no? Bueno, llamativo es una manera muy delicada de llamarlo. Muchas gracias, Sergio, por habernos atendido y quisiéramos poder hablar contigo de deporte en otros términos, de ganadores, empatadores o perdedores, pero en el terreno de la caballerosidad deportiva y porque uno juega mejor que el otro o se lo merece o no, pero no por estas cuestiones que tienen que ver con la política. Yo creo que el marqués de Coubertin, este que inventó los Juegos Olímpicos, pues se debe estar dando muchas incomodidades dentro de su tumba viendo lo que se ha convertido en el deporte, en una bandera ideológica eh, para utilizada como anexo a la guerra, ¿no? En vez de la guerra, como se pensaba durante mucho tiempo. Sí, 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 exacto. Te referís al varón Pierre Frédéric, varón de Coubertin, que efectivamente es el gestor o digamos, el que creó la nueva etapa de los Juegos Olímpicos, ¿no? 1896. Sí, sí, efectivamente, se desvirtuó completamente, ¿no? La idea de él, general, que era por encima de las guerras y por encima de todo el deporte como unificador, ¿no? Un deporte como generador de convivencia. Bueno, esto se ha perdido por completo en este último tiempo y yo creo que la Vuelta Ciclística fue una de las muestras más cabales de lo que decís, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge, un abrazo.